Amén. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios. Yo no hay día que no dé gracias a Dios. Primeramente por mi vida, por lo que Él ha hecho, lo que hace y lo que hará, por todo lo que me da, la satisfacción de levantarme por la mañana y poder decir, Señor, gracias, te amo. Señor, quiero pedirte por esto, por este otro, te quiero pedir por estas personas, Señor. Una de las cosas que hemos aprendido con Angelita y es muy rara, pero muy rara vez que le pidamos cosas para nosotros. Muy rara vez. Casi nunca prácticamente. Siempre pedir por otros. Ese es nuestro deber. Damos gracias por las personas que nos van a oír, los van a ver en este mensaje. ¿Sabe usted que una de las cosas que hoy, y que siempre, pero hoy más que nunca, como que esto, hay una expresión muy común, todo se aprende de los demás, lo que oigo, o hay una expresión muy folclórica, muy común. En la miel todo se pega, ¿cierto? Entonces hay expresiones como esta que yo he escuchado y que inclusive se me han dicho a mí. No hay que ser tan radical. Hay que ser más suave porque no hay que ir a confrontar a las personas. ¿Ha escuchado eso, no? ¿Sabe usted que uno de los mensajes de los relatos bíblicos más imperativos, más claros y determinantes con respecto a la salvación y a la condenación, escúcheme bien, a la salvación y a la condenación, fueron las palabras del Señor? Y si Él lo dijo, si Él lo habló ya hace más de 2000 años, ¿qué tengo que hacer yo como discípulo del Señor? Y mire, dice la Biblia, que hubo un hombre, en el capítulo 3 de San Juan, llamado Nicodemo, un hombre principal, la élite de los judíos en esa época, muy conocido, muy poderoso en palabra, en conocimiento del Antiguo Testamento, de los profetas, de la ley de Moisés, de los salmos. Y ese hombre vino de noche a Jesús. Vino de noche. ¿Y sabe lo que le dijo? Si usted lee el texto del capítulo 3, todo el capítulo 3 de San Juan, dice, sabemos, no dijo sé, dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro, pero no le dijo como Mesías, porque ellos hasta el día de hoy esperan al Mesías. Pero le dijo, sabemos que has venido de parte de Dios, es decir, en otras palabras, fue enviado por otro. Porque si Dios no estuviera contigo, no harían las obras que tú haces. ¿Sabe lo que Jesús le dijo? Conociendo el corazón. Y eso parece un poco, no sé si usted lo leyó, léalo. No sé si, como que cambia, como que no le responda a lo que él dice. Porque tendría que ser la lógica, sí, tiene razón, yo he venido en el nombre de mi Padre. No le dijo eso. Cuando Jesús le dice las palabras, de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y eso me llama la atención a mí. Cuando tú lees esta palabra, porque tendría que responderle lo que le dijo, ¿no? Sabemos que has venido de parte de Dios, porque si no has venido, porque si no, no harían las obras que tú haces, los milagros, todo lo que hayan visto. Y este hombre después le dijo que el que no naciera de agua y de espíritu, estoy parafraseando un poco, no puede entrar en el reino de Dios. Y cuando este hombre le pregunta nuevamente a Jesús, le dice, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Acaso puedo volver al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Y Jesús le dijo, ¿sabes lo que le responde? Siendo tú maestro de medio de los judíos, conocedor de la palabra, ¿no sabes esto? Entonces muchas veces sabemos tantas cosas de la Biblia que no entendemos lo más fundamental, que es lo que significa vivir para Dios, consagrado al Señor, obedecer a su palabra
la cual nos llevará a la vida eterna. Y sabe usted que aquí el Señor habla cuando le dice estas palabras, que así como Moisés le dice a Nicodemo, levantó la serpiente en el desierto, él lo sabía. Nicodemo sabía lo que le estaba diciendo. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo del desierto pecó contra Dios, Dios le dijo, levanta una serpiente de bronce. Y aquel, porque Dios envió serpientes para matar, y murieron muchos por su incredulidad, por la rebelión contra Dios, después de haber visto tantos milagros en Egipto, las 10 plagas y que Dios abrió el mar. ¿Sabe cuántos kilómetros tenía esa parte? Muchos dicen el canal de Suez. Claro, fue el canal de Suez. Pero era el mar, 16 kilómetros de largo. Por eso el pueblo se tardó toda la noche en pasar en seco y aún así se rebelaron contra Dios. Por eso él sabía, los judíos saben que Dios abrió el mar y que cuando estaban en el desierto, se rebelaron contra Dios. ¿No has traído acá para matarnos? ¿Por qué no podíamos haber muerto? ¿No habían acaso sepulcros en Egipto? ¿Acaso no habían sepulcros en Egipto? Y Dios le dijo, enviaré serpientes. Y por eso haz una serpiente, que simbolizaba a Jesucristo, haz una serpiente, y aquel que mire a la serpiente no será mordido. Por eso dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto para ser salvo, de la misma manera es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo. Por eso Jesucristo desde el principio fue radical, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo, a Jesucristo dijo, no envió a su Hijo para que el mundo fuera condenado por él, sino que el mundo es condenado, dice textualmente, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces, es uno de los mensajes más radicales, más imperativo y determinante con respecto a los que van a ser salvos, los que deciden creer en Dios, y también los que no deciden no creer en Dios y ser condenados. Y eso es lo que dice la Biblia. Dios nos suavizó la palabra. Entonces, es aquí donde, cuando la facultad del libre albedrío, es aquí donde la facultad del libre albedrío toma un papel determinante, un rol determinante en sus decisiones. Elegir el camino que debe andar, pero sin estar obligado, porque los hombres escogemos dónde andamos, en quién creemos y en quién no creemos. Decidimos por nuestro libre albedrío. Por lo tanto, esto es, ¿qué es lo que es? Es el poder del mismo hombre, de cada uno de nosotros, de escoger y de ser nosotros mismos los nuestras propias determinaciones. ¿Ha leído lo que dice la Biblia en Proverbios? Tómenme atención, no sé, pero los niños todos lloran y ahora tenemos 2 bebés, así que tranquilo. Miren lo que dice la Biblia en Proverbios. El camino del necio es derecho en su opinión. No, sí, ¿cuántas veces usted ha predicado a una persona o le ha dicho, no, conmigo no, si yo igual creo en Dios? En su propia opinión. Escúcheme bien. Más el que obedece el consejo es sabio. Cuando usted lea el mensaje, por eso yo digo que cada cristiano, cada uno de ustedes que ha conocido al Señor, debemos estar de tal manera preparados para que tengamos una respuesta cuando nos pregunten con respecto a la salvación, pero no tan solo a la salvación, sino también a la condenación, como nos habla el Señor. Amén. Por eso acá también dice la Biblia, mire, escúcheme bien lo que dice la palabra del Señor acá. Porque hay caminos
que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Usted lo ha hablado de esta manera? Escúcheme bien. ¿Usted ha hablado de esta manera? ¿Les habla a las personas que hay un infierno y hay un cielo? ¿Le habla a las personas que Cristo de tal manera amó Dios a este mundo, que entregó su propia vida por nuestros pecados? Que sí que es verdad que de esta vida hay otra. Porque generalmente la mayor parte de la gente dice, en algún momento dijimos, pasémosla bien, comamos y bebamos. Eso es bíblico. Porque mañana moriremos. ¿Sabe por qué lo dijo el apóstol Pablo en el capítulo 15 de 1 Corintios a la iglesia de Corinto? ¿Sabe por qué lo dijo? Porque los corintios no creían en la resurrección. Muchos de ellos no creían. Y el apóstol Pablo dijo, entonces, si es así, comamos, bebamos, porque mañana moriremos. Entonces Cristo ha muerto en vano. Y Jesucristo, aparte de ser el primogénito Hijo de Dios, el unigénito, es el primero que resucitó. Bendito sea el Señor. Entonces, la vida de los hombres solo dependerá del mismo creer o rehusar a creer. Y mire lo que dice la Biblia, y esto es tremendo. Yo se lo compartí a Angelita y realmente me llamó tanto, más que llamar la atención, sino que me estremeció mi corazón. Le dije, Angélica, esto es así. Y Jesús lo dijo. El que me rechaza, dice la palabra, mire, escuche bien. Perdón, capítulo 3, acá, después dice, el que cree en el Hijo, las palabras del Señor, tiene vida eterna. ¿Me está escuchando? Póngame atención, por favor, porque esto tiene que compartirlo con las personas. Si usted no me pone atención, usted no va a poder compartir con las personas lo que yo les enseño. Las personas cristianos que me ven, que me conocen. Si usted no sabe esto, usted no podrá compartir esto con las personas. Porque usted tiene que saber de la palabra. Y mire lo que dijo Jesús. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Y esto es terrible. Sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Sabe lo que significa eso? Que una persona que rehúsa creer, la ira de Dios está sobre él. Hay 3 iras en la palabra. 3 iras. La ira de las naciones, la ira del dragón, que es Satanás, y la ira de Dios. La ira de las naciones ha estado a través de todos los siglos. Los cristianos han sido perseguidos a través de todo. Ahora mismo, cristianos están muriendo en Nigeria. Miles de cristianos. Esa es la ira de las naciones. En Irán, ¿para qué decir Irán? En Irak, todos los países comunistas. La ira de las naciones. La ira del dragón, como a través de la historia ha querido desaparecer la iglesia del Señor. Pero la ira de Dios es terrible. No tan solo la ira que vendrá en el día final, sino, como dice, aquel que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Esta facultad única, es una facultad única del hombre, se ha manifestado desde el huerto del Edén. Sabemos que Adán y Eva decidieron no obedecer, lo sabemos, ¿o no? Todos sabemos la historia de Adán y Eva, nuestros primeros padres. Ellos decidieron no creer. Y es por eso les vuelvo a reiterar, el libre albedrío de los hombres es único y depende de su libre albedrío creer o rehusar a creer. Por eso que cuando Adán y Eva deciden rebelarse contra Dios, su caída se convirtió en ¿qué?
en agentes moralmente responsables de sus propias decisiones, a través de ellos, hasta nuestros días. Por eso este mundo está lleno de pecado, por eso Jesucristo tuvo que venir, para romper la maldición del pecado, pero para todo aquel que en él cree, no para los incrédulos. Y esto se transmitió a través de todas las generaciones, a través de todas las generaciones. Por eso que las personas que usted conoce, que yo conozco, y yo de esta manera estoy llevando la palabra a la gente, como esta chica, que Dios bendiga a Belinda Alvarado, que seguro que me va a ver cuando le envíe este mensaje, que la decisión, yo le dije esa tarde, la decisión más grande, más importante que puedes hacer en tu vida es rendir tu vida al Señor, conocer a Cristo. Por eso que hoy ella me escribe y me dice, no se olvide mandarme la predicación. Bendito sea Dios. Entonces, en otras palabras, ¿sabe usted que sus familiares que no conocen a Cristo, que han rehusado a creer en Cristo de esta vida, sus amigos, sus vecinos, etcétera, está en las manos de ellos la vida eterna y la condenación eterna? ¿Sabe usted? Lo dice la palabra en Deuteronomio, capítulo 30. ¿Sabe lo que dice? Dice que Moisés, cuando el pueblo pecó contra Dios, le dijo textualmente, les presento la vida y la muerte eterna. Ustedes elijan. Qué increíble que en las manos nuestras está. Por eso su oración, ¿sabe cuál debe ser nuestra oración como cristianos? Señor, pon en nuestro camino aquellos que han de creer en ti. Jesús lo dijo. No tan solo te pido, vuelvo a reiterar lo que dije anteriormente, le dije en el capítulo 17 de San Juan, en Getsemaní, en la última noche, antes de morir por nuestros pecados y por los pecados de todo el mundo. No tan solo te ruego, le dijo, por estos, por 11 discípulos que quedaron, que están aún conmigo, sino por todos aquellos que van a creer, porque Dios sabe a aquellos que no van a creer. Por los que van a creer, te pido por ellos. Por eso su oración también debe ser, Señor, pon en mi camino, pídale así al Señor, los que van a creer, como esta chica, vuelvo a reiterar, que me dijo, ¿cómo puedo creer? ¿Cómo puedo orar? Y yo le presenté a Jesús esa tarde allí en Falabella, que tuve que ir a comprar un horno entre paréntesis, que se había empezado a perder. Cada oportunidad que tengamos en la vida, por eso usted cada mañana habla a la iglesia de Cristo, hablo a aquellos que han entregado sus vidas al Señor, aquellos que tienen pasión por las almas, aquellos que derraman lágrimas por sus parientes, por sus vecinos, por sus amigos. A ellos les hablo. Pedirle al Señor. Por eso que nuevamente les digo que a pesar de la caída de los hombres, a pesar de que dice la Biblia que la luz vino al mundo, vino este mundo, pero los hombres rehusaron. Y aún viendo Dios una humanidad caída, destituida de la gloria de Dios, como dice capítulo 3, versículos 23 y 24 de Romanos, Él la amó de tal manera. ¿Sabe usted cómo murió Jesucristo? Se ahogó con su propia sangre. Le dio un paro respiratorio, un paro cardíaco. Está comprobado por los científicos que tanta sangre que derramó, tanto golpe, esa sangre preciosa, sin mancha ni contaminación, fue derramada por cada uno de nosotros, y eso de usted debe compartir con aquellos que aún no conocen al Señor. Bendito sea el Señor. Por eso también dice Romanos capítulo 5, Dios muestra su amor. Mire, lo he leído, capítulo 5, versículo 8. Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo malos, ¿usted era bueno o malo? Malo. ¿O no? Porque la Biblia en el capítulo 14 de Salmos, ¿sabe lo que dice?
que no hay ni siquiera uno justo, ni uno bueno. Todos se desviaron. Y Jesús murió por nosotros. Dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso que nuevamente quiero reiterarle que la decisión, a usted que quizá para escuchar este mensaje aún no conoce al Señor, está en su boca. Y la palabra de Dios no ha tenido variaciones a través de la historia porque es única. Fue, es y será eterna. Porque es digna de ser recibida, como dice la Biblia también en Romanos. La palabra está en tu boca, dice capítulo 10 de Romanos, versículo 9. La palabra de Dios está en tu boca. De decidir, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Bendito sea el Señor. Y el capítulo 1 de Primera de Timoteo, ¿sabe lo que dice? Palabra fiel y digna de ser recibida por todo, que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y el apóstol dice, siendo yo el primero, vino a salvar mi vida, pero también quiere salvar a todos aquellos que han de creer, porque muchos no van a creer. Y quiero decirle esto, Dios sabe quién van a ser condenados. ¿Sabe por qué? Porque ellos, por su libre albedrío, han decidido no creer. Y eso me llama la atención lo que dice en Apocalipsis, en la ira de Dios, cuando de las 7 copas que derramará sobre este mundo de juicio, las 7 trompetas. Dice que aún así, viendo tanto juicio, dice la palabra textualmente, y aún así se arrepintieron, sino que blasfemaron contra Dios. Por eso la palabra que estos días estudiábamos con Angelita, dice que Jesús dice que ahí será el lloro y el crujir de dientes. No tan solo Dios, ¿sabe qué es crujir de dientes? ¿Cómo creo que es crujir de dientes? Crujir de dientes. Terrible. Usted tiene que compartir este mensaje con sus familiares, que la ira de Dios está por venir sobre este mundo. Y que decidan conocer a Cristo, porque de esta vida sé que una vida preciosa y hermosa. Por esta razón, amados, es evidencial que el hombre es inexcusable delante de Dios, porque él mismo decide no creer. Lo ha leído, mire lo que dice, mire, esto es tremendo, mire, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Tremendo. ¿Qué más maravilloso? La vida misma de estos pequeños que nacieron allí en una cosa, ¿cómo podríamos decir que nuestros hijos entienden más que Patito y Camilita? ¿Cómo se gesta un ser humano en el vientre? Es increíble, es increíble. Y eso lo dijo ¿quién? David en el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos. Entonces cada uno decide creer. Por lo tanto, termino, nadie podrá argumentar que no tuvo oportunidad de saber que Dios existe, ya que la creación misma funciona como una evidencia constante. ¿Ha leído lo que dice Job? Capítulo 38. Si usted nunca lo ha leído, lea, mire, nadie podrá argumentar nada que Dios no existe.
Porque la misma creación funciona de una evidencia constante, permanente. Mire lo que dice la palabra en Job. Es maravilloso, maravilloso lo que dice la Biblia aquí. Mire, capítulo 38. Si usted no lo ha leído, mire, escúcheme bien. Léalo, los que me van a escuchar. ¿Dónde estabas tú? Le dice a Job. Escúcheme. ¿Dónde estabas tú? Le dice a Job. Cuando yo fundaba la tierra. Le digo a usted, ¿dónde estaba usted? ¿Dónde estaba yo cuando Dios empezó a fundar la tierra? Entonces, ¿cómo millones dicen que esto fue por una explosión en el universo? ¿Estaba ahí usted? Y yo siempre digo esto. Siempre digo esto. Mire, escuche bien. Siempre, y lo voy a decir, lo aprendí cuando recién me convertí. La historia de la humanidad. Cuando íbamos al colegio, en castellano, parece que en sexto, por ahí uno le preguntaba en quinto, la historia de Chile, la historia de la humanidad de América. ¿Quién descubrió América? Y ponemos, ¿qué ponemos? Con tanta seguridad Cristóbal Colón en 1492, ¿no? Con tanta seguridad. ¿Y usted estaba ahí? ¿Estaba ahí? Ni siquiera estaba en sueño de sus padres, tampoco sus padres existían en esa época. Por eso Dios le pregunta, ¿dónde estabas tú? Le pregunta a los seres humanos, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Lo sabe? ¿O quién puso su piedra angular? Mire qué tremendo es esto. ¿Quién encerró con puertas el mar? Escúcheme, ya estoy terminando, por favor. Después estamos con lo precioso que Dios nos ha dado, por favor. Quiero que me escuche bien esto, para que usted lo comparta con los incrédulos, que todavía no quieren creer que Dios es real, tan real como el aire que respiramos. Mire lo que le dice, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliendo de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre ellos mi decreto, le puse puertas y cerrojos, y dije al mar, hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Te das cuenta el mar no se puede salir? ¿Quién lo puso? ¿La casualidad? Algo no me puede decir, pero cuando están los maremotos, claro. Porque está escrito también de todas las tragedias que van a venir por causa del pecado. Bendito sea el Señor. Por consiguiente, el problema del hombre no es la falta de pruebas. No, bajo ningún punto. No es la falta de pruebas, sino la actitud de su corazón. Como dice Jeremías capítulo 7. Ese es el problema del hombre. No es falta de pruebas, sino que el corazón, la actitud de su corazón. Mira lo que dice la Biblia en el capítulo 7 de... Acá está. No oyeron ni inclinaron su oído. Antes caminaron sus propios consejos en la dureza de su corazón, malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. En su propia opinión. Cuando usted le predique a alguien, escúcheme bien, cuando usted le predique a alguien, esa persona, escuche la palabra, cualquier palabra que usted le predique, que Jesús la ama y que Jesucristo es eterno y que Él viene por segunda vez. No, yo le decía a esta chica, no viene como un niño a morir, a nacer y después a morir, viene como juez sobre los vivos y sobre los muertos. Traerá su justicia. Ahora bien, usted, la Iglesia de Cristo, debemos tener muy presente nuestra responsabilidad. ¿Lo tiene presente? ¿Tiene presente su responsabilidad? De anunciar el Evangelio. Mire lo que dice.
en Romanos capítulo 10. Me quedan 2 pasajes bíblicos. Mira lo que dice Romanos capítulo 10. ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mira lo que dice más adelante. Lea la Biblia para que aprenda, léala por favor, léala para que crezca en el Señor. Empápese de la palabra, no lea otras cosas. No estoy diciendo que nos dedique a otras cosas importantes también de la vida, pero lo más importante es que usted crezca en el Señor y que lea la palabra. Mira lo que dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies. ¿Dónde está escrito? En Isaías 5, capítulo 5. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y miren lo que dice este pasaje, versículo 16 del capítulo 10 de Romanos. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pero usted tiene la responsabilidad de hablar desde el Evangelio, porque no va a tener argumento ni excusa para decir nunca lo vi. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ahí viene la fe, que oiga la palabra, pero muchos han oído la palabra. ¿Qué le pasó al rey Agripa? ¿Te acuerdas del rey Agripa? Capítulo 26, de Hechos. ¿Sabe lo que le dijo? Tanta unción tenía este hombre, el apóstol Pablo. ¿Sabe lo que le dijo? Yo sé que tú crees a los profetas, es decir, yo sé que tú crees a la palabra, a Cristo. ¿Y sabe lo que le responde él? Por poco me haces cristiano. Rehusó, cerró las palabras por el capítulo 7 de Hechos. ¿Sabe lo que dice? Cuando Esteban fue tomado preso y lo mataron a pedrada por predicar el Evangelio, por anunciar la palabra al pueblo. ¿Sabe lo que dice la Escritura? Dice que le dijo el Señor, usted resiste en el Espíritu Santo, resistieron. ¿Sabe lo que es resistir? Eso. El Espíritu Santo viene porque Él convence de pecado, pero yo tengo la libertad de abrir mi corazón y decirle, Señor, ven a mi vida y transforma mi vida. Pero también usted tiene la libertad de resistir al Espíritu Santo, con millones de personas lo han resistido y hoy están perdidos por la eternidad, porque murieron sin Cristo. Por eso la palabra dice, bienaventurados, felices los que mueren en Cristo. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Y miren lo que dice, cierto, la fe vino por el oír, pero el apóstol dice, pero digo, ¿no han oído? ¿No han oído? Es una pregunta que hace a la iglesia. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. ¿Sabe usted? Me queda un versículo que leer, que este es el más importante. Me refiero a la conclusión. ¿Sabe usted que en el tiempo de los discípulos de la iglesia del Señor, 12 hombres fueron capaces de poner de cabeza al imperio romano? No había WhatsApp, no había teléfono, no había inteligencia artificial, no habían aviones, no había nada. Y llegaron hasta lo último de la tierra. ¿Cómo ahora cómo nadie puede excusarse? Cualquier persona en el mundo está con su teléfono, el incrédulo más grande que puede existir, y está viendo cualquier cosa y pasa al diablo y escucha un mensaje. Nunca va a poder decir que no escuchó. Por eso el apóstol dice, no han oído, claro, la cantidad, casi toda la humanidad ha escuchado el mensaje del Señor, y es una de las señales. Dice que este evangelio será predicado a todo el mundo, entonces vendrá el fin. O sea, estamos a las puertas. Entonces el mundo será responsable de lo que ha oído. Y esto lo dijo Jesús. Y esto se lo leí a Angelita ayer y se me pusieron los pelos de punta más de los que los tengo. Mire, esto sí que es tremendo. Usted léalo, amado, léalo en su casa. Mire lo que dice. El que dice, yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que en él cree en mí, para todo aquel que cree en mí, no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. A eso vino Jesús. Y esto es tremendo. Esto, mire, esto, todo lo que usted tiene, lo que tiene también en su teléfono, que ahora, pero importante que tenga la Biblia, también se pasea por la Biblia, como se pasea por el teléfono. Esto es tremendo. Y mire lo que dice.
El que me rechaza. Grábese esto, capítulo 12 de Romanos, versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene que él le juzgue. La palabra que yo le he hablado, ella le juzgará en el día posterior. Porque hay un libro de la vida que Dios lo leerá. Camila Figueroa entra en el gozo de su Señor. Juan Pérez entra en el gozo de su Señor. Y va a estar por ahí alguno. No estás aquí. Terrible. Esa es nuestra responsabilidad, anunciar el Evangelio para que ninguno va a tener argumento en el día final. Por esto, amados, los que me escuchan, venga Jesucristo, venga el Señor. Jesucristo viene pronto. Esto se acaba. Esto no da más este mundo. Vamos a ver en los días cercanos, fines de este año, el próximo año, cosas terribles que usted nunca ha visto. Por la causa del pecado, venga el Señor. Como le dijo el ángel a Lot y a su familia, escapa por tu vida, ven a Cristo y Él salvará tu alma. Bendito sea el Señor. Y la iglesia de Cristo, alcemos nuestra voz y anunciemos, Jesucristo viene pronto y que hay una condenación para los que no rehúsan creer. Pero hay una salvación, todos aquellos que han sido valientes y decir, Señor, ven a mí y transforma mi vida. Amén, amén. Dios bendiga su palabra, amén. Vamos a orar.